Chavales, acostumbro a hacerle cambios al setup cada 3 meses, solo que en esta ocasión por animal se me pasó el tiempo, así que más allá del nuevo llavero de Spidey que les mostré hace unos días, por acá tenemos a Woody versión no vaquero porque se me perdió su sombrero, luego por acá le saqué provecho a la máscara de la araña, luego los amados Squirrel y Charmander no se irán jamás, de hecho Psyduck está calentando este lugar mientras llega Bulbasaur, luego por acá tenemos al que le gustan las niñas, junto a unas tazas de Mufasa y Simba, también quité los colgantes de Marvel para desempolvar las alas de Buzz Lightyear, y por último vi que algunos comentaron que por favor no mandara a Burro y al huevo me agarras a la caja, así que también están de regreso. ¿Sabes, Burro? A veces las cosas no son lo que parecen. En la Comic Con Experience 2025 que se está celebrando en estos momentos en México, mostraron estas figuras coleccionables de la película de los Cuatro Fantásticos donde vemos un mejor vistazo al bebé Franklin Richards, pero lo que más destaca es que debajo de Sue Storm vemos una alcantarilla rota de la cual está saliendo una especie de adefesio, el cual sí o sí tiene que ser o el hombre topo o uno de sus moloides, pelotudo el cual ya prácticamente está confirmado para ser interpretado por el actor Paul Walter Hauser, quien en los cómics sufrió tanto bullying en la escuela debido a su aspecto físico, que se traumó y se fue a vivir a unas cavernas que conectan con el centro de la Tierra a la tierra hueca de Godzilla y Kong, donde conoció y gobernó a una especie llamada moloides, quienes en el pasado fueron creados por los desviantes como los vistos en Eternals para ser sus esclavos, por lo que en conclusión, esta figura podría significar que la aparición del hombre topo no será un cameo de 15 segundos a modo de flashback de todos los villanos que han enfrentado los fantásticos desde que obtuvieron sus poderes, como al parecer sí será el caso de Red Ghost que será interpretado por el actor John Malkovich, sino hasta podría ser quien está causando todo este desastre en la ciudad en la actualidad, para después morir aplastado por el pie gigante de Galactus. ¡Soy un invencible super! HBO ha anunciado de forma oficial el elenco protagonista de la serie reboot de Harry Potter, y estos serán Dominic McLaughlin como Harry Potter, mocoso el cual tiene 11 años y de momento tiene muy poca experiencia en películas y series, pero sí en teatro. Luego Arabella Stanton interpretará a Hermione, Taruga la cual también tiene 11 años, quien de igual manera tiene poca experiencia en películas y series, pero sí en teatro musical. Y por último Alastair Stout interpretará a Ron Weasley, Squinkle el cual también tiene 11 años, y de los tres es el menos experimentado ya que solamente ha aparecido en comerciales. El problema es que en el caso de Hermione muchos están criticando el color de piel de la actriz, diciendo que en verdad los estudios no aprenden en que la inclusión forzada los está llevando a la ruina, que el personaje ahora sí será una completa sangre sucia, que si ya habían elegido a un Snape negro ya nos podíamos esperar lo que fuera, y otros la defienden con que en los libros nunca se menciona textualmente su color de piel, solamente detalles como que se sonroja y cosas por el estilo, pero al menos en mi caso del elenco que han elegido estoy conforme con un 90%, son mínimos los que no me convencen, y ojo porque soy alto fan de Harry Potter, disfruté como desgraciado cuando fui al Museo de Londres, mientras que en cuanto a HBO, por más que tengan buena reputación haciendo series, tal vez la elección de elencos no es su fuerte, y si no recordemos lo sucedido con Bella Ramsey como Ellie en The Last of Us. ¡No sé qué es eso! La actriz Sydney, el amor de mi vida Sweeney, ha lanzado su propio jabón edición limitada, el cual está hecho a base del agua que ha usado mientras se ducha, algo similar a la youtuber Belle Delphine que por ahí de 2019 vendía el agua con la que se bañaba, o peor aún cuando la streamer Amauran vendía sus gases envasados, solo que en el caso de Sydney ya estamos hablando de niveles mayores, ya que no sé ustedes pero yo sí me bebería un galón de esta agua. Ahora vertamos más de este líquido en nuestros cuerpos. Y ahora sí, la noticia estelar. En un video anterior les hablé del rumor de que el escorpión de McGargan, Tombstone y Boomerang serían nuevos villanos para Spider-Man Brand New Day. ¿Y qué creen? Fuentes de confianza aseguran que Tarántula también formará parte de esa alineación. Macaco, el cual en los cómics es un criminal terrorista que después de un experimento que salió mal, mutó a una espantosa araña humana que lo llevó a suicidarse. Pero el detalle interesante es que como este animal formó parte de los 6 salvajes, equipo el cual en los cómics está compuesto por villanos con temática animal como Kraven, el buitre, el escorpión, Tarántula, Cobra Real y Rhino, existe una gran posibilidad de que Marvel adapte a este equipo en esta película para diferenciarse un poco de los 6 siniestros, ya que otra de las villanas rumoreadas es Spider-Queen de Adriana Soria. Y sí, sé que muchos podrán decir que otro de los villanos rumoreados, o sea Mr. Negative, quien sumado a Tombstone y Boomerang no tienen temática animal. Aquí es donde la actualidad del UCM podría interferir, específicamente con el alcalde Fisk, quien al darse cuenta de que su fuerza especial antivigilante no es suficiente para atrapar a criminales superhumanos como Spider-Man, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist entre otros, no le quedará de otra más que combatir fuego con fuego reclutando a otros criminales superhumanos para capturarlos, por lo que él será quien reclutará a los 6 salvajes. ¡Quiero al hombre araña!
Aunque eso sí, seguramente no lo hará por la vía legal sino por debajo del agua, específicamente poniéndole precio a la cabeza de Spider-Man para que estos cazadores salgan de las sombras para intentar capturarlo por su propia cuenta. Pero hablando de Spider-Man Brand New Day, en un video anterior también les hablé sobre el rumor de que Hulk tendrá un papel muy importante en esta película, inútil el cual a pesar de jamás haber interactuado con Peter Parker en el UCM, no olvidemos que en Spider-Man Homecoming, específicamente en una clase de ciencias en la escuela Midtown, en el pizarrón de la clase mostraron la foto de uno de los científicos más brillantes del mundo, o sea Bruce Banner, por lo que en el remoto caso de que Hulk no aparezca como villano sino más bien como aliado, Peter podría pedir su ayuda para combatir un virus o veneno que esté infectando la ciudad, ya sea un arma biológica similar al aliento del diablo visto en el videojuego Marvel's Spider-Man, o un suero para contrarrestar el control mental que Spider-Queen ejerce sobre todos los afectados con el ADN de insecto, con el que en los cómics infectó a toda la ciudad de Nueva York convirtiéndola en Spider Island, teoría la cual se refuerza con el contrato que actualmente tiene Marvel Studios con Sony Pictures, en el cual un personaje del UCM forzosamente tiene que aparecer en la película, que en el caso de Homecoming fue Tony Stark, luego Nick Fury en Far From Home, y por último Doctor Strange en No Way Home, por lo que en el caso de Brand New Day, Peter podría tener como por 15ª vez a otro mentor y en esta ocasión sería Profesor Hulk. Eso fue todo un éxito para mí. Pero esperen, si quieren una teoría 74 veces más fumada de por qué Hulk aparecerá en Spider-Man 4, no olvidemos que en la serie de She-Hulk se reveló que Profesor Hulk tiene un laboratorio subterráneo en una playa privada en México, y como en el final y la escena postcréditos de Venom 2 se reveló que Eddie Brock y el simbionte también se estaban refugiando en una playa en México, tendría total sentido que el fragmento del simbionte que dejó en un bar de Tierra 616 busque al anfitrión más poderoso de la zona para sobrevivir, y ahí es donde entraría el poderosísimo Profesor Hulk. Pero nuevamente esperen, ¿Qué? ¿Me espero aquí? si a esto le sumamos el rumor de que Hulk no será aliado sino villano, significaría que Profesor Hulk no lograría capturar al simbionte para después estudiarlo como hizo el Dr. Connors en la saga de Tobey Maguire, sino sucumbiría ante él, y qué mejor pretexto que este para que la versión de Hulk salvaje vuelva a salir a la luz, pero no como Hulk salvaje sino como Hulk salvaje simbiontizado. ¿Qué fue lo que nos enviaron? Esperanza. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios cómo crees que Profesor Hulk podría volver a su versión salvaje. Y recuerden que pueden seguirme en Twitter, donde publico noticias, momazos, rumores y filtraciones. Y saludos para Lito Steel, Mariano Fuentes, Moiran, Vicio YT, Coel Vergara, Carlos Koch, el Crites que dice: Killer, tienes aún, vamos a calmarnos. Y Epic Oak que dice: ¿no es sandía? Ni melón. Es Killer siendo el mejor. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, háganlo y nos vemos a la próxima.